Misterios del Titanic jamás resueltos. 10 de abril, 1912. El lujoso transatlántico de nombre Titanic zarpó desde Southampton. Su objetivo era llegar a Nueva York. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió 4 días después. Amigos, bienvenidos a Creepycracia. Recuerden que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso de los miedos Es el miedo a lo desconocido. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic naufragó llevándose la vida de 1,496 personas que se ahogaron en un agua con temperatura de 1 grado bajo cero. Es sin duda el peor naufragio de la historia en tiempos de paz. Todos conocemos la historia del Titanic, el barco de lujo que se hundió en el Atlántico en el año de 1912. En su historia, siempre se dijo que era un barco tan bien construido que era inhundible. Su construcción demoró 36 meses, pero se hundió en solo 2 horas y 40 minutos. El impacto se registró el 14 de abril a las 23 horas 20 minutos. Y a las 2:30 de la mañana ya no había rastros del Titanic. ¿Cómo pudo el Titanic haberse hundido hasta el fondo solo 4 días después de su viaje inaugural? Presta atención a los siguientes datos y preguntas sobre el Titanic que te dejarán helado, dejándote más preguntas en vez de respuestas. ¿Se hundió el Titanic? Hay muchas explicaciones, pero no hay consenso. Incluso, hay quien insiste que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino su casi hermano gemelo, el RMS Olympic. La historia es que el Olympic había sido dañado en un accidente el año anterior. Pero con el fin de obtener un mayor pago del seguro, los propietarios lo hicieron pasar como el Titanic y luego, deliberadamente lo hundieron. Titán. El libro Futility, de Morgan Robertson, predijo el hundimiento del Titanic en 1898. La obra narra el naufragio de un portentoso transatlántico en unas circunstancias increíblemente similares a las reales, con el curioso dato que la embarcación de la ficción se llamaba Titán. Dañado antes de hundirse. También existe otra teoría basada en un documental reciente que ofrece pruebas creíbles de que el Titanic había sido dañado por un incendio de carbón 3 semanas antes de que el barco zarpara. El incendio nunca se reportó para salvar la reputación del barco. El daño habría debilitado el casco de la nave, acelerando así el hundimiento, en caso de que en verdad hubiera chocado con un iceberg. Mal diseño. El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard descubrió los restos a 2,5 millas bajo la superficie del océano, junto con la sorprendente noticia de que el barco se había partido en 2 antes de hundirse. El descubrimiento de Ballard condujo a una nueva teoría, que la división del barco en 2 piezas fue el resultado de fallas de diseño. Torpedo. Hay evidencia de que el Titanic fue torpedeado por un submarino alemán. Esta teoría no parece tan descabellada, teniendo en cuenta que 3 años más tarde, en 1915,
Un submarino alemán hundió un barco de pasajeros, el Lusitania. La presencia de varias otras naves dañadas por torpedo en las proximidades del hundimiento del Titanic deja abierta la cuestión. Témpano. Suponiendo que el Titanic no chocó con otra nave y no fue torpedeado, es seguro creer que golpeó un iceberg, ¿verdad? No necesariamente. El capitán L.M. Collins sostiene que si el Titanic hubiera golpeado un iceberg, habría caído en pocos minutos. En cambio, Collins y sus seguidores creen que el Titanic debe haber golpeado un témpano oculto de hielo, que había llegado al Atlántico desde el Océano Ártico. Es por eso que Collins señala discrepancias en los relatos de testigos oculares, que en realidad pueden deberse a varias ilusiones ópticas naturales. Binoculares. Seguramente, si la tripulación hubiera tenido binoculares, habrían visto el peligro a tiempo para cambiar de rumbo. Pero el suministro completo de estos se quedó en un almacén bajo llave. El encargado de la tripulación, que tenía la única llave, tuvo que bajar del Titanic antes de que zarpara. Más tarde, declaró que había olvidado entregarla. Pero, ¿en realidad lo olvidó? ¿O fue algo completamente diferente? Sobreaviso ignorado. Incluso sin binoculares, el Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo antes de su colisión, si alguien hubiera advertido a la tripulación. Y esta es la cuestión. Alguien en efecto avisó a la tripulación. 1 hora antes de la colisión, un barco cercano, el SS Californiano, informó por la radio para decir que había sido detenido por una zona de hielo denso. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, nunca transmitió la advertencia al capitán Smith. Algunos dicen que el mensaje fue transmitido deliberadamente como no urgente, pero nunca lo sabremos con certeza. Señales de ayuda ignoradas. El crucero californiano se encontraba a menos de 20 kilómetros de donde se hundió el Titanic. Pero la tripulación las ignoraron, explicando que no estaban al tanto de esas señales porque su operador de radio había salido de servicio. Sin embargo, se sabe que el californiano puede no haber sido la única nave que ignoró las señales de ayuda del Titanic. Un barco noruego, el Sansón, pudo haber estado cerca también. De hecho, algunos creen que el Sansón estaba más cerca del Titanic que el californiano, pero que ignoró sus señales para evitar el enjuiciamiento por caza ilegal de focas. Una helada venganza de J.P. Morgan. Otra teoría tiene que ver con el financiero J.P. Morgan, quien era uno de los propietarios de la compañía que poseía tanto al Titanic como al Olympic. Morgan era una de las personas más poderosas del planeta en ese momento. Lo sospechoso del asunto es que se acostumbraba a que los propietarios o alguien de su familia acudiera a la inauguración. Sin embargo, J.P. Morgan no lo hizo. ¿Sabía lo que iba a pasar? ¿Lo planeó él? Salvavidas. Algunos creen que el hundimiento no tuvo nada que ver con el dinero del seguro, sino que J.P. Morgan diseñó el hundimiento para matar a sus rivales, Jacob Astor
Isidor Strauss y Benjamin Guggenheim, todos los cuales perecieron a bordo. Pero, ¿cómo planeaba Morgan lograrlo? Ni la teoría del seguro, ni la teoría del asesinato lo tienen en cuenta. ¿Qué más habría tenido que hacer Morgan para asegurar el éxito de su plan? Si estos datos no te hicieron dudar sobre la causa que hundió a esta embarcación, escucha estos que te dejarán helado. 1. A bordo del Titanic, entre tripulación y pasajeros, viajaban 2.223 personas. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida. 2. Una de las pasajeras del transatlántico era la estrella de cine mudo, Dorothy Gibson, quien el mismo año del naufragio protagonizaría una película llamada Safe from the Titanic. Ella escribió el guión, pero también utilizó su vestuario, el mismo vestido que llevó la noche del hundimiento. En el Titanic, por una cuestión de supersticiones, no había camarotes con el número 13. La idea era evitar la mala suerte. 4. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar, es decir, en aguas internacionales. Por lo tanto, ningún estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y está bajo la protección de la UNESCO. Nunca se sabrá la verdad sobre el Titanic. Lo que es un hecho es que se hubiera evitado una pérdida masiva de vidas si el barco hubiera transportado suficientes botes salvavidas para sus pasajeros y tripulación. Entonces, ¿por qué este barco de lujo tenía solo 20 botes salvavidas, que es el mínimo legal? ¿Por qué los propietarios del barco decidieron ignorar las recomendaciones de transportar un 50% más de botes salvavidas? Si el hundimiento fuera meramente una estafa de seguros, ¿cómo puede explicarse la devastadora falta de botes salvavidas? Esto parece encajar más con un complot de asesinato. Pero también podría ser nada más que una reducción de costos por parte de los armadores de la nave. Si te gustó este video, dale like y por favor no olvides suscribirte a este canal. Comparte este video y evita el número 13.